Dios te bendiga. Damos gracias a Dios y, como decía Maribel, en lo que los niños salen contentos de que nuestros pastores principales cogieran miedo a Dorian y llegaran aquí. Qué bueno verle. Vamos a orar. Te invito que ahí donde tú estás, incline tu rostro y abra tu corazón al Señor y le pida que Él hable en este día, en esta tarde, hable a tu vida. Que la palabra que Él tiene para ti encuentre cabida en tu corazón. Señor Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu cuidado, Señor, para nuestra vida, Señor. Gracias por tu protección, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de amor, que vivimos, Señor, bajo tus alas, Señor, que bajo tus alas estamos seguros, Señor, que en ti hay cuidado, Señor, que en ti hay protección, Señor, y sabemos que eres tú quien nos defiende, quien nos guía, quien nos guarda ante las adversidades y las dificultades que podamos enfrentar, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que en este día, Señor, tú hables a la vida, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Mira la palabra, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Prepara los corazones, prepara los oídos, Señor, la mente, Señor. Que nada, Señor, nada robe, Señor Jesús, lo que tú quieres hacer. Que nada quite, Señor Jesús, Padre Santo, la bendición que tú tienes para cada uno en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo he puesto a esta enseñanza como título: ¿se tarda Dios en contestar? Y no sé ustedes, pero en mi caso muchas veces he dicho, esperando una respuesta del Señor a una petición, wow, pero ¿cuándo será? Señor, pero ya es tiempo, ya estoy deseoso de recibir esa respuesta de Dios. Yo no sé ustedes, pero muchas veces llegamos a desesperarnos ante una situación, ante una circunstancia que estamos viviendo, y llega el momento de angustia y queremos ver esa respuesta de Dios. Y pensamos muchas veces, wow, pero Dios sí se ha tardado en dar esa respuesta, en contestar esa petición por la que tanto hemos orado. Llevamos semanas, meses, años orando por una petición, por algo que queremos ver en nuestra vida ocurrir, y no vemos la respuesta. Pero sin embargo, vamos a ir viendo si realmente Dios se tarda o es por amor y por misericordia que esa respuesta no llega, y que llegará a su tiempo, dependiendo lo que suceda en nuestra vida. Y ahorita cuando empezamos este tiempo, esta reunión, la primera canción que tocaron el grupo de adoración fue Libertad. Y precisamente en esta tarde yo te voy a estar hablando de una liberación. Y fue de la liberación que Dios hizo al pueblo de Israel. Y la liberación que Él ha hecho a cada uno de nosotros y sigue haciendo en el caminar, en el transcurso de cada uno de nuestra vida. Y quiero que vayamos y va a estar en la diapositiva, a Éxodo capítulo 13, desde el verso 17 en adelante. Y dice así la palabra: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se le presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Si vemos la historia, Israel no era un pueblo guerrero, no era un pueblo que estaba entrenado para pelear. De hecho, habían perdido la habilidad de usar las armas y de poder pelear. Recuerden que Israel estaba bajo el dominio de Egipto, del faraón, durante 400 años. Y las armas o lo que utilizaban era ¿para qué? Era para trabajar,
como esclavos. De manera que Dios conocía el corazón de su pueblo. Dios conocía el corazón de Israel. Él conocía cuáles eran sus fortalezas, pero también conocía cuáles eran sus debilidades. Y Dios conoce la debilidad. Dios conoce tu fortaleza. Dios conoce qué cosa tú estás capacitado para enfrentar y qué cosa tú no estás listo para enfrentar. Entonces desde ahí empezamos a ver, cuando oramos y cuando pedimos al Señor por algo y deseamos algo, el Señor en su amor, en su misericordia, espera el tiempo, espera que estemos listos, que estemos preparados para entonces dar respuesta a nuestras peticiones. Esa era una ruta corta, era la forma fácil, podríamos decir, del pueblo de Israel llegar hasta ¿dónde? Hasta Canaán, a la tierra prometida. Habían dos rutas para llegar allí. Sin embargo, el Señor dice la palabra que no lo llevó por ¿dónde? No lo llevó por el camino más corto. ¿Por qué? Porque si se le enfrentaban, si tenían que pelear, ¿cuál iba a ser la decisión de ellos? Regresar de nuevo. Y como el Señor conoce la vida, el corazón, el caminar de cada uno de nosotros, de cada uno de su pueblo, pues Él toma la decisión que más nos conviene. Si vemos más adelante, quiero presentarle un mapa, no sé si pueden verlo desde allá atrás, pero vemos que ahí donde empieza el primer punto rojo en la lista azul, en la raya azul, donde empieza la leyenda, ahí estaba el pueblo, gracias, el pueblo de Israel. Si vemos donde está Jerusalén, está aquí arriba y ahí están los filisteos. Esa era una ruta, dicen los investigadores, los teólogos, que podrían llegar hasta esta tierra, hasta la tierra prometida, en unos 4, 5, 6 días. Sin embargo, Dios no lo llevó por esta ruta. Esto significaba que iban a tener que enfrentar puestos de control que tenían los egipcios, y más adelante iban a tenerse que enfrentar contra las guerras de los filisteos, que era un pueblo guerrero, era un pueblo experto en pelear, en combatir, mas sin embargo ellos no estaban listos ni estaban preparados para enfrentar este pueblo. Y Dios en su misericordia, con su deseo, con su promesa, ya puede ponerlo normal, de llevar a su pueblo hacia lo que le había prometido, una tierra donde fluía leche y miel, la tierra prometida, tomó la decisión a favor de su pueblo de irse por un lugar más lejos, que a los ojos humanos podrían decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Señor conocía sus debilidades. Muchas veces nos desesperamos y queremos llegar rápido a esa petición, a ese deseo, a esa cosa que queremos alcanzar y que queremos tener. Y el Señor retarda la respuesta, aún más adelante nos la vaya a dar, por amor y por misericordia. Sigue la lectura en Éxodo 13, 18 y dice la palabra: por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto, en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Miren qué interesante lo que dice la palabra ahí. Le hizo dar un rodeo. ¿En qué? Por el Mar Rojo. No tenían que cruzar el mar. En esa otra ruta iban por terreno, podríamos decir que era una ruta comercial, por terreno fácil. Sin embargo, el Señor los manda a dar una vuelta por el Mar Rojo. ¿Qué iba a suceder allí en el Mar Rojo? Iban a pasar dos cosas. El Señor iba a mostrar a su pueblo su poderío, su fuerza,
iba a mostrar que era Él quien lo guiaba y quien lo llevaba, que no tenían que temer ni sentir miedo porque el Señor iba adelante. Pero la segunda iba a ¿qué? Iba a someter al pueblo de Egipto por la desobediencia que habían tenido contra Dios, y habían tenido el pueblo de Israel cautivo por todos esos años y no lo querían dejar salir. ¿Recuerdan la historia del faraón? Las veces que el Señor le pidió a través de Moisés que lo dejaran salir y no quiso. Pues ahí iba el Señor a glorificarse, iba a ahogar a los egipcios y iba a libertar, iba a permitir que su pueblo saliera. El Señor tiene un plan, el Señor tiene un propósito con cada situación, con cada cosa que se nos presentan en el camino. El Señor tiene la solución. Podemos ver que toda promesa requiere de un proceso. Toda promesa requiere de un proceso. El Señor le había prometido a su pueblo que lo iba a sacar de Egipto y que lo iba a llevar a la tierra prometida. Pero necesitaban ser ¿qué? Transformados. Necesitaban ser cambiados, su modo de actuar, su modo de pensar. Tenían que rendirse al Señor. Tenían que dejar todas esas malas costumbres y malas acciones que tenían, porque no estaban preparados para entrar a la tierra que el Señor le había prometido. Esa promesa requería de ser procesado durante todo el camino y necesitaban tiempo. El Señor podía llevarlo por el camino frente a los filisteos y vencer a los filisteos, como lo hizo con el pueblo al final cuando entraron a la tierra prometida, pero necesitaba tiempo para que ellos fueran transformados y empezaran a confiar y a entender que ellos dependían de Dios y que era Dios a quien tenían que adorar y a quien tenían que honrar. El camino de Dios es siempre el correcto, aunque parezca que da mucho rodeo. Al pueblo de Israel le pareció que eso no era justo, que no era lo más atinado, lo más correcto, que pudiendo irse derecho y llegar en 3 o 4 o 5 días, tuvieran que dar una vuelta, como dice la palabra, por el Mar Rojo y en pasar por el desierto. Pero ellos no entendían qué era lo que el Señor estaba trabajando con ellos. Si pensamos que Él no guía a su pueblo por el camino más corto, estamos en lo correcto. Pero sí podemos estar seguros de que nos guía por el camino mejor. Muchas veces el Señor quiere llevarnos por el camino difícil, por el camino largo, pero Él, que conoce nuestros corazones, que conoce nuestras debilidades, que conoce las cosas que pueden pasar durante ese trayecto, que conoce las cosas que nosotros tenemos que dejar atrás para seguirlo a Él, quiere llevarnos por ese camino difícil para que seamos sanados y seamos transformados. El pueblo de Israel tuvo la oportunidad de arrepentirse. El pueblo de Israel vio muchas cosas, muchos milagros suceder durante todo ese camino, y era el propósito de Dios para que se rindieran a Él y para que cambiaran su actitud y su modo de pensar. Si vemos más adelante, cuando llegan al Mar Rojo, ¿qué sucede? Ya ahí pensaron, hasta aquí llegamos. Viene Moisés, le dice, toca el agua con tu vara. Primer milagro que vemos. La historia ustedes la conocen. De hecho, le invito a que, como es una historia larga, bonita, la lean y puedan profundizar más en la palabra. Son unos cuatro libros, Pentateuco y otro más, que está en esta lectura, esta historia, y ahí puedan ver todos estos ejemplos. El mar se abre en dos, toca el agua, el mar se abre en dos, el pueblo de Israel liberado.
sale de Egipto hacia el desierto, el pueblo de Egipto es ahogado en el medio del mar. Primer milagro que el pueblo de Israel ve para que sus corazones sean transformados. Sin embargo, salen de ahí camino al desierto de Shur. Alrededor de unos 3 días caminan y viendo el milagro que había sucedido atrás, empiezan a quejarse, a gritar, a murmurar. Era un pueblo murmuradores, eran un pueblo quejones, eran un pueblo que solo sabían hablar mal. ¿De quién? De Moisés y de Aarón. No tienen agua cuando llegan a este desierto y llegan a un lugar que se llama el desierto de Mara o las aguas amargas de Mara. Cuando llegan y encuentran estas aguas y ven que no la pueden beber, ¿qué dicen de una vez? ¿De dónde nos traen? De donde hay muchas aguas. Recuerden que estaban en un terreno fértil, un terreno bueno en Egipto, donde había mucha agua, que fue donde José lo estableció. Cuando llegan allí, aquí no vamos a morir de sed. El Señor le dice a Moisés, mira, ahí hay un árbol, ahí hay un tronco, coge ese tronco y tíralo dentro del agua. El tronco, al tirar el tronco dentro del agua, el agua se pusieron dulce. Yo asumo, y esta parte la pienso yo, hay un árbol que se llama Mara. De hecho, en mi casa había uno, se secó. La cáscara la usaban para hacer té para el estómago. Es súper amargo, amargo. Ray la conoce porque está diciendo. Entonces yo asumo, y eso lo pongo yo, no lo dice la palabra, que posiblemente el tronco fuera del árbol de Mara y por eso le pusieran ese nombre. Pero está bien, el agua se convierte en agua dulce y la toman y pueden saciar su sed. Pero aún así el pueblo sigue con su corazón endurecido. Muchas veces nuestros corazones se han endurecido ante algunas circunstancias, ante algunas cosas. Y antes de alcanzar la bendición, el Señor tiene que transformarnos porque no estamos listos para recibirla. A la vuelta de la esquina, allí estaba la bendición. Pero antes de cada bendición, el Señor pone una prueba. Esa es una parte interesante, hermano, que tenemos que tomar en cuenta. No hay bendición sin prueba. Primero la prueba para que llegue la bendición. Más adelante dice la palabra que se encuentran ¿con qué? Se encuentran en el desierto de Lin, 2 o 3 días de camino, con 12 fuentes de agua y 70 palmeras. El Señor le tenía preparado una playa. Allí estaban de risol en el medio del desierto. Sin embargo, 2 o 3 días atrás estaban murmurando contra Moisés y contra Aarón. El Señor lo estaba probando. Tenía que poner esta parte para que ellos entendieran que necesitaban arrepentirse y tenían que rendirse a los pies del Señor, porque el Señor dice la palabra que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. El Señor tenía una bendición grandísima que ellos ni se lo imaginaban. Pensemos nosotros, entrémonos en la historia y pensemos en medio del desierto. Había una playa, porque eso es lo que dice la palabra, 12 fuentes de agua y como 70 palmeras. Allí acamparon y disfrutaron. Más días atrás murmurando cuando el Señor tenía una bendición más adelante. El Señor estaba probando su pueblo. El Señor estaba transformando su pueblo. Y lo interesante, cómo se endurecía el corazón de ellos, que aún viendo los milagros que iban ocurriendo, iban murmurando y quejándose a cada paso que daban más adelante. De aquí podemos sacar algo importante. Cuidémonos de la murmuración. Cuidémonos de la queja. Cuidémonos de las cosas que no recibimos en el momento que queremos. ¿Por qué? ¿Por qué rebelarnos y ponernos
de mal humor, de mal carácter, porque al tiempo que queremos no recibimos cuando debe ser en el tiempo de Dios. Sigue la trayectoria, sigue adelante y vuelven a quejarse. Más adelante le dicen a Moisés y a Aarón: ¿para qué no ha traído el Señor? ¿Para qué nos sacó de Egipto? Para morir del hambre en este desierto. Allá nos sentábamos alrededor de los calderos, de la olla, dice la palabra, y nos saciábamos hasta que ya no podíamos comer más y no soportábamos más. Era un pueblo glotón, que su mente estaba puesto ¿en qué? En el alimento terrenal y no en lo espiritual. Sus ojos no podían ver más lejos de su nariz, solamente lo que día a día necesitaban y querían recibir. Su mente no estaba puesto en algo más grande que la bendición que podían recibir en el día a día, sino la que iban a recibir, podríamos decir que por la eternidad, porque iban a vivir en una tierra que fluía leche y miel. Muchas veces nuestros ojos, nuestra mirada está puesta en lo que queremos tener en el hoy, en lo que queremos vivir en el hoy, lo que deseamos el día a día, las comodidades, las facilidades que queremos tener, pero no queremos pasar y beber de las aguas amargas para llegar a beber de las aguas dulces por la eternidad. El Señor quiere que nosotros tengamos una vista y una mente puesta en lo que vamos a disfrutar para siempre y no los pasajeros que están en esta tierra. Más adelante se quejan nuevamente y murmuran contra Moisés y Aarón. Y el Señor escucha sus murmuraciones nuevamente y escucha su queja. Y le dice a Moisés: háblale al pueblo y dile que va a comer carne y que van a recibir el pan, el alimento que ni su antepasado ni su padre conocieron. Un alimento que viene del cielo. Y eso me recuerda, Pastor Liendo, tipología de Jesucristo. El alimento que viene del cielo, el pan de vida, que bajó del cielo, el maná que ellos recibieron. Y esta parte, en esta parte le dice Moisés: no se están quejando contra mí. ¿Por qué se quejan? ¿Quién soy yo? ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Y por qué se quejan contra Aarón también? ¿Quién somos nosotros? Le está diciendo Moisés. Y esto es una parte interesante, hermano, y que debemos tomar en cuenta. Moisés y Aarón eran los líderes que el Señor había puesto, y más específicamente Moisés desde el principio. Tengamos cuidado con cuando nos quejamos con nuestros líderes, con la gente que el Señor ha puesto a dirigirnos al frente, porque nuestra queja no es contra ellos, sino es contra ¿quién? Contra Dios. Y te voy a invitar, dile a que está a tu lado, dale así con el codo para que despierten algunos. Cuidado con el deseo de tu corazón de quejarte contra tus líderes. Moisés le dice: no es contra nosotros, es contra Dios que ustedes se están quejando. Y Dios ha escuchado sus murmuraciones y su queja. Van a recoger todos los días de la semana, los 6 días de la semana recogerán diario el alimento que el Señor le dará, que viene del cielo. Y el séptimo día el sexto día los recogerán doble, para que el séptimo día no salgan, porque no habrá. El séptimo día, porque sería el día de descanso, el día que el pueblo debía sacar, apartar para adorar a Dios y para honrar a Dios. Muchas veces estamos tan enfocados en nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, todas las cosas,
que ni ese día sacamos para dedicárselo al Señor. Y desde ahí estamos viendo las leyes y los decretos que el pueblo, que Jesús, que Dios le hizo al pueblo de Israel. El séptimo día no saldrán porque no encontrarán nada. Es para que descansen y para que se lo entreguen al Señor. Empezaron a recoger. Moisés va al pueblo y les dice, va a haber pan, va a haber carne y va a haber pan. No solo le dio el pan, sino que dice la palabra que por la tarde hubo una lluvia de cordonices que cubrió todo el campamento para que comieran carne, porque se estaban quejando de que allá se sentaban alrededor de la olla para saciarse. La glotonería de la que le hablaba ahorita, ¿verdad? Dice la palabra que tuvieron carne hasta botar por la nariz. Es decir, comieron tanto que botaron por la nariz. Al otro día, con el rocío, caía el pan del cielo, el maná, que al desaparecer ahí estaba. Y así lo hacían días a día. Pero como siempre pasa, que parte del pueblo, ¿qué hizo? Recogía más de la cantidad. Pero como el Señor le había dado un decreto que era para un solo día, el que recogían para guardar se le podría, excepto el día sexto, como Él le dijo. El que recogían el día sexto no cogía gusano ni se le dañaba, porque era el mandato de Dios. Debemos someternos al mandato de Dios. Y ahí hay un principio muy importante que quiero que tomemos en cuenta. Nuestra dependencia no viene de las cosas terrenales. Nuestra dependencia viene del cielo. Nuestro sustento viene del cielo. La cosa que necesitamos no es del trabajo, del esfuerzo que hagamos, es de la providencia de Dios. Esto es un principio muy importante. Día a día el Señor le daba lo que iban a comer. Imagínense ustedes en el desierto. Pero los que no confiaban y no creían, básicamente el pueblo, como dice la palabra, no confiaban y no creían, y empezaron a acumular y a guardar. Al otro día amanecía lleno de gusanos. Esto es un principio que cada cristiano tenemos que tomar en cuenta, y es saber que el Señor provee, que el Señor es quien nos sustenta día a día. Y no se trata de no trabajar. Debemos buscar trabajo, debemos esforzarnos y seguir adelante. Se trata de saber que es el Señor quien suple el trabajo, que es el Señor quien suple la fuerza, que es el Señor quien te da la sabiduría, la habilidad para tú producir y seguir adelante. Quiero que vayamos a Números capítulo 14, desde el verso 1 hasta el verso 3, y veamos lo que nos dice la palabra sobre las acciones y el comportamiento de este pueblo, que aunque fue durante tanto tiempo por el desierto viendo los milagros que el Señor hacía para salvarlo, para restaurarlo y para liberarlo, aún seguían con su corazón endurecido. Dice la palabra en Número 14:1: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. Y me paro en esta parte. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. Le había cogido contra Moisés y Aarón toda la culpa, y todo era contra ellos. Sin embargo, ellos eran simplemente los líderes que el Señor había puesto al frente para que los guiaran y los llevaran hacia donde tenían que ir, a la tierra prometida. Y decía a la comunidad: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Mas no valdría morir en este desierto. Escuchen esto: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto?
más no valdría morir en este desierto. Miren el deseo de su corazón. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Para que nos ha traído el Señor a esta tierra, para morir atravesados por la espada, y que nuestras esposas y nuestros hijos o niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Viendo todo lo que había pasado en el trayecto, viendo todo lo que el Señor había hecho, y aún así seguían quejándose. Una de las razones o dos de las razones por las que no entraron a la tierra prometida fueron las siguientes. Les faltó fe para creer que el Señor tenía el poder, que el Señor lo iba a llevar hasta donde a él le había prometido que lo iba a llevar. Y la segunda, no estaban listos, su corazón no estaba preparado para entrar a esa tierra que él le había prometido. Recuerden que allí vivían una serie de personas que todos esos pueblos terminaban con el mismo nombre: los amorreos, los hebeseos, todo lo que termina en eo. Los fereceos, todos los feos también estaban allí. ¿Y qué hacían esta gente? Hacían culto a Baal. Tenían una cantidad de imágenes, adoradores de imágenes de dioses. Y el pueblo de Israel, ¿cómo estaba su corazón? ¿Estaba listo para entrar a esa tierra como ellos estaban? Necesitaban ser transformados, porque como pasó, que iba a pasar con ellos si entraban en esa condición, pues se iban a ir atrás de esos dioses y iban a hacer lo mismo que estaban haciendo todos esos pueblos. Por eso Dios quería enseñarlo en este trayecto y en este camino, que fueran transformados. Y deben saber ustedes que esta primera generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. El Señor lo puso a dar vuelta por el desierto. Pero esta vuelta que lo puso a dar por el desierto, hasta, dice la palabra, hasta que sus cadáveres quedaran tirados por ahí, por el desierto, tenía un sentido bien importante, y era que aquella segunda generación aprendieran la lección y se prepararan para lo que iban a recibir. No fue solamente por ponerlo a dar vuelta, todavía había un remanente, todavía había gente que iban a llegar, que el Señor iba a entrar a la tierra prometida, que tenían que preparar su corazón para lo que iban a recibir. Y esta segunda generación, que más adelante vamos a ver, estaba compuesta por los de 20 años en adelante, y Caleb y Josué. Pero quiero que veamos la reacción del pueblo. Vemos la agitación que el informe produjo en el pueblo. ¿Qué informe fue ese? Fue el informe de los espías que Moisés había mandado a que chequearan y miraran esta tierra que iban a recibir y que iban a obtener. Pero como ellos lo que sabían era quejarse y murmurar y no prepararse y levantarse en fuerza, en valentía, y decir: no importa lo que vayamos a enfrentar, no importa lo que ustedes hayan visto, el Señor nos ha prometido una tierra que fluye leche y miel, y en el nombre de Jesús la vamos a alcanzar. Esa debe ser la actitud de cada cristiano. No es por lo que nuestros ojos ven, como siempre digo, es por lo que hemos creído y es por lo que el Señor nos ha prometido. Decía el pueblo: mejor hubiese sido morir en Egipto que venir a morir aquí, donde nuestra esposa y nuestros hijos van a caer a manos de las espadas, porque aquellos espías
que fueron a supervisar la tierra vinieron con la respuesta de que no era una tierra buena, mintieron, y que estaba lleno de ¿qué? De gigantes. De una vez el pueblo de Israel vio, ¿y cómo vamos a vencer esos gigantes? Yo diría como lo venció David. ¿Cómo nosotros vamos a vencer esos gigantes? Como la palabra nos manda, creyendo y confiando que el que va delante de nosotros es mayor que nosotros. La segunda, con qué atrevimiento se rebelaron contra sus líderes. Miren de la manera que se dirigieron a ellos. ¿Cómo le dijo? Murmuraron, como decía, se quejaron. Cuando llegó esos espías, de una vez fue lo mismo que todo el trayecto. No se habían arrepentido de dejar de hacer lo que estaban haciendo. Aún habían visto la misericordia de Dios sobre la vida de su pueblo. Cuidémonos de esa parte. Cuidémonos de esa parte, porque lo hacemos no es contra quien Dios ha mandado, es contra el mismo Dios. Y finalmente, de esa reacción que tuvo el pueblo, toman la decisión desesperada de volverse a Egipto. Aún habían visto todo lo que había sucedido durante todo ese camino, durante toda esa travesía. Aún así no podían creer que podían tomar lo que el Señor le había entregado por fe y por promesa. Solamente dos, que lo mencioné ahorita, Caleb y Josué, dieron una información buena y correcta de que podían adquirir y que podían tomar esa tierra, y que realmente era una tierra como el Señor le había prometido, una tierra que fluía leche y miel, una tierra buena para habitar, y que ellos podían vencer a los pueblos que vivían en ese lugar. En Números capítulo 14, del verso 20 en adelante, dice la palabra: el Señor les respondió a esa petición que hizo el pueblo, a esa murmuración, a esos comentarios en contra de Dios, a esos comentarios desagradables. El Señor les respondió de esta manera: me pide que los perdone y los perdono. ¿A quién le está dando esa respuesta? Paro ahí. Se la está dando a Moisés, y más adelante le voy a explicar por qué. Me pide que lo perdone y lo perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Esa fue la respuesta que Dios le dio sobre este pueblo de dura servir. Le contestó así a Moisés por lo siguiente: yo le he perdonado, dice la Reina Valera 1960, en esa versión. Y es interesante ver esta parte. La concepción del perdón no siempre significa el fin del castigo. La concepción del perdón no siempre significa el fin del castigo. El Señor le contesta a quien intercedió por este pueblo, al líder que el Señor había puesto, de esa manera: yo le he perdonado, ya le perdono, pero juro, prometo que no entrarán a la tierra prometida. La consecuencia del pecado y de la desobediencia trae consigo daño irreparable,
que aunque el Señor nos perdona, pero tenemos que vivir bajo esa consecuencia. La cicatriz puede curar las heridas, pero la cicatriz queda ahí para siempre. Esta parte es muy importante entenderla. El perdón de Dios no significa que no vayamos a tener consecuencias. El Señor acepta nuestro arrepentimiento, pero las consecuencias van a seguir. La sentencia de terminar a todos de inmediato es retirada. El Señor le dice ya, porque al escuchar la murmuración y la rebeldía de este pueblo, cuando llegó ese informe, el Señor tomó la decisión de exterminarlo. El Señor dijo: aquí ya no soporto más la rebeldía de este pueblo, aquí lo voy a exterminar a todo. E incluso le dijo a Moisés: y voy a hacer de ti una generación más grande que la de este pueblo. Pero hay algo importante en esta parte, hermano, y es que el líder, la iglesia, los cristianos, estamos llamados a interceder por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestras situaciones, por nuestra familia. Vemos una decisión revocada. ¿Por qué? Por la petición de Moisés. La oración que hacemos por los pueblos, por las diferentes cosas, es nuestro deber como cristianos, interceder por los demás. Moisés aquí intercedió y repito esta parte, dice: la sentencia de exterminar a todos de inmediato es retirada. La intercesión del creyente cambia el rumbo de la historia. La intercesión de la iglesia cambia el rumbo de nuestro país. Las leyes que se establecen, no hay razón si no están bajo los preceptos y los mandamientos de Dios, al pueblo de Dios aceptarla y quedarnos tranquilos. Estamos mandados, estamos en la obligación de orar y clamar para que sean revocadas. Había insinuado morir en el desierto. Es importante entender que tenemos que cuidar y pedirle al Señor dominio de nuestra lengua, de nuestra boca. El deseo imprudente de este pueblo lo había llevado a que murieran definitivamente en este lugar. Recuerden que dice la palabra que ellos dijeron: hubiese sido mejor que muriéramos aquí en Egipto y no venir a morir en este desierto. ¿Qué declararon? No declararon vida, no declararon que podían entrar, que podían ser liberados y llegar, sino la declaración que salió de su boca fue una declaración imprudente. Como cristianos debemos ser cuidadosos de lo que sale de nuestros labios, de nuestra boca, aún en los momentos difíciles, en las situaciones críticas que vivimos. Tenemos que pedirle al Señor que de nuestros labios, de nuestra boca, salgan bendición y no maldición. Dios respondió con un amén a su deseo imprudente. ¿Y cuál fue? Les juro que aunque lo perdono, ninguno de esa generación entrará a la tierra prometida. Y quiero compartir contigo esa parte de esa respuesta, de esa espera que tenemos en el Señor, hacia dónde nos lleva. ¿Qué provoca la espera en la vida del cristiano? Primero, hacer que nos acerquemos más a Dios. Imagínense ustedes todo lo que este pueblo vivió si hubiesen ido por la ruta que le mencionaba al inicio,
en 2 o 3 días cómo estaba el corazón de este pueblo para llegar a la tierra prometida. Esta segunda generación, que fue la que entraron, no estaban listas los que habían de ellos para entrar. Dios quiere que nos acerquemos a Él, y por eso entendemos nosotros que a veces tarda para dar respuesta, y el Señor no tiene por tardanza como nosotros pensamos, sino en su amor y en su bondad, en su misericordia, nos hace esperar para que nos acerquemos más a Él y busquemos más de su rostro. ¿Qué quiere el Señor? Que le conozcamos más, que a través de las dificultades, a través de la prueba, a través del desierto que muchas veces podemos estar viviendo, conozcamos más de Dios, de cuáles son sus deseos que Él quiere para nuestra vida. Y finalmente depender totalmente de Dios. El pueblo de Israel tuvo el ejemplo perfecto de entender que en el desierto no había agua, que en el desierto no había alimento, que ellos no eran un pueblo guerrero, sin embargo tuvieron que enfrentarse en el desierto a algunos pueblos y pelear y vencer. ¿Por qué? Porque dependían de Dios, porque era Dios quien lo guiaba y lo llevaba. Cada uno de nosotros tenemos que entender, como dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra potestades de la tiniebla, y para vencer tenemos que depender de Dios. No es con nuestra fuerza, no es humanamente que vamos a lograrlo, es sometiéndonos y obedeciéndole a la palabra de Dios y a los mandatos que Él nos ha dado. Y ya finalizando, quiero compartirte estos versos. En Deuteronomio capítulo 8, desde el verso 2 hasta el 6, dice la palabra: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto durante 40 años y te humilló y te puso a prueba. ¿Para qué? Para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumpliría o no sus mandamientos. ¿Cómo nosotros podemos saber? ¿Cómo nosotros podemos entender si todo el Señor nos lo da así facilito? Cuando los que somos padres aquí, que tenemos hijos, ¿qué hacemos? Desde que el hijo te dice yo quiero esto, tú le das eso. Muchas veces tú no le dices, ok, si tú subes la nota, si tú logras esto, si tú haces esto, yo te voy a dar esto. A promesa. Toda promesa necesita un proceso. El Señor lo humilló y lo puso a prueba para conocer lo que había en su corazón y ver si lo cumpliría. Ahí es que sabemos de qué estamos hechos. Es muy fácil ser cristiano en la buena, es muy fácil. Ser cristiano en los momentos difíciles es diferente. Sigue diciendo en el 3: y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tú ni tu padre habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Por eso tenemos que entender que el Señor tiene que disciplinarnos muchas veces. Tenemos que entender que el Señor tiene que pasarnos por desierto.
porque muchas veces no estamos preparados, no estamos listos para recibir la bendición. Y le voy a pedir al grupo de alabanza que si pueden ir subiendo, estoy terminando. Y es importante saber que este ejemplo, que esta palabra que está puesta, que esta historia de liberación de su pueblo está representando la vida de nosotros que también somos su pueblo, el pueblo de Dios. El Señor quiere bendecirnos. La bendición está a la vuelta de la esquina, pero para recibirla necesitamos ser procesados y ser transformados. En Hebreos capítulo 4, verso 11, y con eso termino, dice la palabra: por eso hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Pablo hablando a la iglesia de Hebreos y poniendo como ejemplo que no sigamos el ejemplo de aquellos que no creyeron la buena noticia. El llamado es el siguiente: creer y confiar en el Señor. Es que nos libertó, que nos sacó de ese lugar donde estábamos hundidos. Es el que nos va a llevar hasta el final. Ese que nos salvó, aunque hemos pasado por el desierto, aunque hemos pasado por momentos difíciles. Ese que nos levantó y que nos va a llevar a morar con Él por la eternidad. Y te voy a invitar a que ahí donde tú estás, reflexiona en esta palabra y quizás tú estés pasando por algún momento difícil, quizás lleves años esperando esta respuesta y quizás has pensado que el Señor se ha tardado para contestar. Y antes he dado eso junto con el grupo de alabanza y entienda que debemos confiar en el Señor y seguir adelante, porque Él es quien nos levanta, Él es quien nos fortalece y Él es quien nos sustenta. Y si Él nos está llevando por ese camino, es porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé.